Liturgia de la Palabra, jueves 24 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario. Del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, eso sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Hemos venido meditando a lo largo de esta semana, en la primera lectura, los libros de Proverbios y hoy de Eclesiastés. Habíamos comentado que estos libros son de grande sabiduría para la vida humana, para la vida cristiana. Estos
y otros libros del conjunto de libros de sabiduría. Se los recomendaba el día de ayer. Ayer les decía que si queremos ser personas sabias, con grande prudencia, con gran sabiduría, podíamos dedicar un tiempo de nuestro día a leer precisamente el libro de Proverbios. Y luego de leer todo el libro de Proverbios, podríamos leer Eclesiastés o libro de Cogelet, y así sucesivamente dedicar un espacio de nuestra vida a estos libros sapienciales que dan gran sabiduría a la vida del cristiano. Y así en medio de esta pandemia y muchas veces de este sinsentido que muchas personas le ven quizás a la vida, en estas circunstancias de crisis, de enfermedad, de pandemia, podamos encontrar un aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza en estos hermosos libros sapienciales, en estos hermosos libros que si los vamos tomando libro tras libro y vamos subrayando y vamos anotando, podemos encontrar grande sabiduría para saber sobrellevar o a veces hasta soportar la vida con sus trifulcas, con sus problemas, con sus crisis, con sus situaciones complicadas. Este capítulo 1, del verso 2 al 11 del libro de el Eclesiastés, es diferente del libro del Eclesiástico, son dos libros distintos. Este Eclesiastés tiene como autor a un tal Cogelet, por eso se llama el libro de Cogelet también. Nos hace referencia, y así empieza el primer capítulo, en el versículo 2, diciéndonos: todas las cosas, absolutamente todas, son una vana ilusión. Y pareciera, por lo que va diciendo el libro en estos primeros versículos del capítulo 1, como que si nada tuviera sentido, que el sol siempre sale, que se oculta, que el viento va, que el viento viene, que todos los ríos llegan al mar y que el mar no se llena. Nos da a entender como que todo fuera un sinsentido, como que todo es vana ilusión, como que todo ya ha existido siempre, y lo que nosotros podríamos decir que esto es nuevo, pues en realidad ya ha sucedido, solo que sucedió en siglos pasados y de repente ni nos damos cuenta de que eso ya pasó y está volviendo a pasar, porque pareciera como que la historia es como un continuo devenir, como que si no hubiese nada nuevo. Tampoco es que nos vamos a llenar de desánimo y de desesperanza y ver la vida como un ciclo, como un devenir sin sentido. Tendríamos en este caso que seguir leyendo el libro en su totalidad. Mañana, si Dios nos da vida, meditaremos el capítulo 3 del 1 al 11 y podremos seguir entendiendo un poco más por qué el autor empieza diciendo pues como que nada tiene sentido, como que todo es lo mismo, como que todo se repite siempre, como que todo es una vana ilusión, como que el mismo autor lo dice a la mitad de este texto que estamos meditando, como que no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces, como que es lo nuevo. Y entonces, pues, como qué sentido tiene esta vida. Creo que la respuesta a estas posibles preguntas que son fruto de este primer capítulo del libro del Eclesiastés, tendríamos que darlas quizás al final,
cuando se termine de leer todo el libro, aunque ciertamente pues en esta semana no lo vamos a leer todo, solo unas partes del libro. Por eso les motivo para que ustedes saquen el tiempo de ir meditando en su casa y leyendo todo el libro del Eclesiastés, que tiene grande sabiduría. En todo caso, ciertamente, pues todo pareciera ser una vana ilusión, como que nada hay nuevo bajo el sol, pero en este caso, como hombres y mujeres de fe, conociendo ya a Jesucristo, conociendo su evangelio, pues sabemos que todo tiene sentido. De tal manera que, como nos lo dice San Lucas en el capítulo 9, hasta Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús, de conocer a Jesús, por todo lo que oía que Jesús hacía, por todos los prodigios que Jesús hacía. Él tiene curiosidad de ver a Jesús. Nosotros no debemos de tener curiosidad de ver a Jesús. Debemos anhelar conocer a Jesús, porque Él es el que le da sentido precisamente a lo que el libro del Eclesiastés nos está diciendo en este primer capítulo. En la vida de Jesús, mi vida y tu vida tiene sentido. En la vida de Jesús, en la experiencia humana y divina de Jesucristo el Señor, todo, absolutamente todo, cobra sentido. Por eso Él en San Juan dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder entender un poco este texto del Eclesiastés, el Salmo 89 que hemos proclamado este jueves, también nos ayuda a entender un poco el mensaje que Eclesiastés o Cogelet quiere darnos a entender. Dice el salmista: tu Señor haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti, 1000 años en tu presencia, son como un día, como un ayer que pasó, como una breve noche. Nuestra vida, dice el autor del Salmo 89, es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Es esa, seguramente, esa flor de un día, que en la mañana brota, a lo largo de todo el día es una hermosa flor, y por la noche, al oscurecer, se seca, se marchita. Dice el salmista: así es la vida, breve, como un sueño, semejante a la hierba, despunta y florece en la mañana, por la tarde se marchita y se seca. Entonces el asunto es que la vida no tiene sentido. El asunto es que la vida es pasajera, sin sentido, que nos vamos a morir, que la vida es como una breve noche y que Dios nos va a decir que retornemos a su presencia y ya se acabó todo y nada tuvo sentido. No, precisamente lo que sigue en el versículo siguiente de este Salmo 89 nos da a entender por qué primero el salmista empieza diciendo que la vida es así, que la vida es breve, que nos vamos a morir, que el Señor hace volver al polvo a los humanos y que 1000 años en la presencia de Dios es como un pestañazo, como un día que ya pasó, que la vida es breve como una noche. Y entonces dice el salmista, y nos dice a nosotros, como la vida es así, breve, y como el Cogelet nos dice que pareciera que nada tiene sentido en la vida, entonces, Señor,
enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Ahí está la clave, ahí está el mensaje central de la lectura del Eclesiastés y del Salmo 89. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Es como una súplica, es como una oración. Señor, por favor, ayúdanos a entender esta vida. Señor, ayúdanos a comprender lo que es la vida para que seamos sensatos, para que vivamos en paz, con esperanza, con ilusión, para que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida, para que no nos enfrasquemos en odios, en resentimientos, en pleitos, en egoísmos, sino que vivamos cada día como si fuera el último. Aquí en la parroquia del Perpetuo Socorro, en Corralillo de Nicoya, les he compartido, sobre todo aquí a nivel de las personas que trabajan aquí en la parroquia, que en estos 4 meses pues he conocido más los cementerios que las capillas, porque todavía hay muchas capillas que son muy pequeñas y quizás por no cumplir todavía con los requisitos y normas del Ministerio de Salud, y sobre todo porque son muy pequeñitas, no he podido ir a celebrarles alguna Eucaristía por el momento. En octubre pues ya veremos si puedo ir acercándome a ellos como para poder celebrar alguna Eucaristía. El asunto es que he tenido muchos, demasiados funerales en estos 4 meses, de muerte natural o de accidentes también que han sucedido en nuestra parroquia. Y el asunto es que al menos a mí me ha ayudado mucho a meditar. Las comunidades de Corralillo tienen cementerios en lugares espectaculares, con vistas preciosas. Y muchas veces les he dicho ahí en la liturgia que he hecho en los cementerios, que no le tengamos miedo a la muerte, que no pensemos tanto en cuándo nos vamos a morir, cómo nos vamos a morir, de qué manera, en qué lugar, en qué circunstancias. No nos preguntemos eso, cómo me voy a morir, o cuándo, o a qué hora, o a los cuántos años. Preguntémonos cómo estamos viviendo. Esa es una mejor pregunta, porque ¿para qué enfrascarnos en la hermana muerte, o en el día que vaya a llegar, si ni siquiera estamos viviendo bien? Ni somos felices, ni hacemos felices a nadie, o enfrascados en problemas, en crisis, en traumas, en depresiones, en angustias. Por eso, unámonos a esta súplica del salmista. Enséñanos, Señor, por favor, enséñanos a ver lo que es la vida, a conocer la vida, a que este día podría ser mi último día de vida. ¿Por qué no? Y que conociendo lo que es la vida verdaderamente, un soplo, algo que pasa breve, 1000 años en la presencia de Dios, es como un sueño, como un ayer que pasó. Por eso, Señor, enséñanos a tener sabiduría para vivir cada día como si fuera el último. Enséñanos, Señor, a descubrir el sentido de la vida para que seamos sensatos, porque muchas veces nos enfrascamos en egoísmos, en odios, en resentimientos, en vanidades, y nos perdemos la esencia de la vida. Al final de la estrofa del Salmo 89 nos dice algo muy hermoso: llénanos
de tu amor, Señor, por la mañana, y júbilo será la vida toda. Es decir, si nos falta el amor de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Si nos falta lo más importante, que es el amor de Dios, el amor humano, porque todos necesitamos amar y que nos amen. Si nos falta esta experiencia del amor, nada tiene sentido. Y entonces, si el Señor desde la mañana nos llena del amor, de su amor, y nos da esa experiencia bella de amar, entonces nuestra vida va a ser júbilo, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiene como base el amor de Dios, el amor a Dios, el amor humano, el amor a nosotros mismos, el amor a las demás personas. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras, porque de lo contrario, nada tiene sentido. Todo, absolutamente todas las cosas, como dice Kohelet, serán vana ilusión. Si el Señor no hace prosperar nuestras obras, nuestro trabajo, nada tiene sentido. Hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Señor Jesús que si hasta este momento nos hemos enfrascado en odios, en resentimientos, en depresiones, en sinsentido de la vida, que el Señor nos dé la gracia de la sabiduría para saber vivir intensamente este nuevo día que nos regala, que nos ayude a vivir intensamente los días o los años o los minutos que nos queden de vida, que aprendamos a valorar cada experiencia que acontece en nuestra vida, porque solo desde el amor de Dios la vida tiene sentido, porque solo desde Dios la vida no será una vana ilusión. Que la gracia que nos regala nuestro Señor Jesucristo cada día nos ayude a vivir intensamente, a seguir arrancando de nuestro corazón todo aquello que nos envenena, todo aquello que no nos deja vivir felices ni nos da paz. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.